Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya una vez más, agradecido con el Señor primeramente y con ustedes porque hacen presencia y están mirando los videos. También veo su apoyo, ¿verdad? Porque se están suscribiendo y están dejando sus likes. No quiero perder mucho tiempo, hermanos, queridos amigos que me ven, porque esta lección está muy, pero muy interesante. Es una lección muy buena para todos porque nos va a ayudar a poder comprender cómo podemos vivir nuestra vida cristiana y cómo lidiar con las pruebas. Así que sin más pérdida de tiempo, vamos a orar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea Él el que esté aquí con nosotros, que sea Él el que nos conduzca hacia una comprensión al 100% de este estudio. Reverentemente me acompañan. Padre, una vez más, rogamos por el perdón de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones y pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo. Que Él sea el que nos convenza, que Él sea el que nos abra el entendimiento, que Él sea el que nos explique, Señor. Pero sobre todo que Él sea el que nos ayude a atesorar estas enseñanzas en nuestro corazón y así poderlas practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias mis amigos, gracias mis hermanos porque están acá. Biblia, por favor, y un libro de notas, algo con que anotar, así podemos entrar en contexto. Bueno, todas las semanas, ¿verdad? Viene un título. El título para esta semana es Los crisoles venideros. El título completo de las lecciones de estos 3 meses va a ser En el crisol con Cristo. Así que vamos a leer nuestro versículo de memoria para esta semana. Búsquelo en su Biblia rápidamente, velozmente. Tráigalo por allí para que podamos todos estar en un solo contexto. Así que recuérdense que es muy importante que usted, tanto usted, ¿verdad? Cuando vaya a estudiar, tenga su Biblia. Primera de Pedro, versículo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Hoy vamos a leer mucho de la Escritura, así que por favor téngala a mano. Dice el versículo: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. En los laboratorios de química, mis amigos, mis hermanos, muchas veces se agarran varios materiales, se meten en un recipiente pequeño y ese recipiente se calienta a unas temperaturas extremas. Y a medida que el recipiente se calienta, los materiales se derriten y saltan y arden y hacen a veces colores diferentes, y verdad, depende de lo que estén hechos. Bueno, a ese recipiente que es justamente uno como el que están mirando por aquí, ¿verdad? Por aquí, por este lado. No, es por aquí. A ese recipiente, que es donde se meten los metales, ¿verdad? A calentar. A ese recipiente se le llama el crisol. El diccionario define el crisol como un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, pero también lo define como prueba difícil y también le da la descripción del lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Estas definiciones nos dan una idea de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Y esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente
podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos, ¿verdad?, en un crisol, tengamos una idea de cómo responder a esa prueba. En esta semana le daremos un vistazo cuáles son las causas de los momentos difíciles que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Podríamos decir que vamos a ver las causas de los momentos difíciles, de los crisoles en esta vida. Vamos a pasar entonces ya directamente a el día domingo, y el día domingo es sorpresas. Ese es el título de ese día, y ahí está el versículo de primera de Pedro 4:12, que dice: amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. Un accidente, ¿verdad?, de repentino de automóvil en una carretera, una notificación repentina de que perdimos el trabajo, el resultado de un examen médico con malas noticias inesperadas, o la traición de alguien a quien amábamos y creíamos que también nos amaba. El dolor de todas estas situaciones puede ser un dolor intenso, pero el elemento de la sorpresa, o sea, de no estar preparado para, siempre lo va a empeorar. Y esta semana veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no deberían tomarnos por sorpresa. Y vamos entonces a volver, ¿verdad?, a ver cómo dice allí para entender un poquito, perdón, un poquito lo de la primera de Pedro 4:12, porque la palabra griega para sorprendáis en primera de Pedro significa ser extraño o extranjero. Pedro insta a sus lectores, a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Por el contrario, debemos considerarlas normales y debemos esperarlas. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo de pruebas, vivimos en este mundo de pecado en donde hay cosas que nos van a llegar. Pero vamos a entender más adelante el contexto en el que está hablando el apóstol. Y la palabra usada aquí para fuego, o de prueba, o prueba de fuego, como lo queramos leer, ¿verdad?, proviene de otra palabra griega que significa quemadura. En otros lugares de la Biblia se traduce como horno. Y por eso que esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, o sea, el proceso del crisol. Para entender este contexto, vamos a leer Primera de Pedro del capítulo 4, del versículo 12 al 19 en su totalidad, porque así vamos a poder entender de qué está hablando el apóstol aquí en estos versículos. Empezando desde el versículo 12, búsquenlo en su Biblia. Mire lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nosotros miramos aquí, hermanos, que el mensaje de Pedro, a muchos el sufrimiento nos sorprende porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos nosotros que hay dos bandos. Como cristianos conocemos eso. Dios, que es bueno, y Satanás, que es el bando malo. Pero a menudo nosotros automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es tan sencilla. No podemos usar nuestros sentimientos para decir qué hay en las casillas de Dios y en las casillas de Satanás. Porque a veces caminar con Dios puede ser desafiante y puede ser difícil. Y a veces seguir a Satanás hasta puede parecer que trae grandes recompensas. Saben que Job era justo, ¿verdad? Pero sufría y Job le preguntó a Dios, ahí en Job 21:7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Ahora, Pedro aquí está refiriéndose a las pruebas que son consecuencias de luchar por Cristo. Pero también hay otras razones por las que nos llegan las pruebas. Pero en este contexto específicamente, Pedro está hablando de las pruebas que vienen como una consecuencia de ser fiel a Dios. Hoy en día, el ser fiel a Dios y el hablar la verdad trae unas consecuencias, aún adentro de las congregaciones. Porque ya está difícil, la gente no quiere hablar francamente como la palabra dice. Saben que muchos están únicamente siendo endulzados en su oído por los predicadores, porque los predicadores les están nomás diciendo las cosas que quieren oír y que les agradan. Y ahora en esta, por medio de estas plataformas de YouTube o de Facebook Live o muchas otras que hay muchos predicadores que están haciendo negocio con la fe de las personas. Hay muchos predicadores que están haciendo dinero por cada vista que usted da, por cada like que usted les pone. Y de esos, justamente, la Biblia habla en contra de ellos. La Biblia está hablando abiertamente en contra de este tipo de personas. Y hay muchos predicadores que ya no les basta con el sueldo que ellos reciben. O muchos pastores con los sueldos que ellos reciben de parte de sus organizaciones. Ya no hacen esto por un llamado, por un amor a querer compartir, a querer explicar con amor a los demás, sino que lo hacen por el negocio. Y eso es triste porque esto no es para eso. Y al hacer ese tipo de cosas van a venir pruebas en el futuro. Van a venir crisoles. Es por eso que nosotros tenemos que estar al día en todo. Y yo sé que muchos por ahí van a decir, no, pero es que se gastan las cámaras aquí, las cámaras allá. Bueno, ve con Dios, Él te va a suplir. Él te va a dar tus necesidades, para tus necesidades. Y no necesariamente lo tienes que hacer tan grande, no necesariamente tiene que ser con cámaras de miles de dólares ni de nada. Muchos de estos videos son grabados con el celular que usted ya tiene.
El problema es que muchos van a entrar en estos crisoles no por vivir, no por defender la fe, sino por negociar con la fe. Vamos a pasar entonces al día lunes, ¿verdad? Día lunes. Ahí búsquele en su Biblia y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8, un versículo bien conocido, súper conocido este versículo. En muchas ocasiones hemos escuchado predicaciones sobre este versículo. Dice allí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, cuando leemos este versículo, ¿cuál es el mensaje para mí? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Claramente es un mensaje de advertencia. A estar alertas, a ser sobrios. Y no está hablando aquí de no tomar, no está hablando de no emborracharse, sino de una sobriedad espiritual que se obtiene únicamente por el estudio de la palabra. Y este versículo es claro, hay que velar, hay que estar alerta, hay que estar vigilantes. Ahora la pregunta es, ¿con cuánta seriedad se está tomando esta advertencia? ¿Con cuánta seriedad tomo yo esta advertencia? ¿Y qué cosas en nuestra vida demuestran que la estamos tomando en serio? Porque si miramos esta advertencia, entonces vamos a estar vigilantes y vamos a estar sobrios espiritualmente. Yo no sé si alguna vez ustedes miraron un león, pero los leones cuando ya están enojados dan miedo, especialmente si están hambrientos, son impresionantes. Porque sabemos que un león puede correr rápido y puede atacar y puede comernos. O sea, esta figura que está haciendo el apóstol es para que vean lo serio de qué está hablando. Es por eso que el apóstol Pedro dice que Satanás merodea de la misma manera que un león. Y cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver las consecuencias del deseo de Satanás de matar. Empezando por la muerte, por el sufrimiento, por la tergiversación, por la perversión de la moralidad y por la perversión de los valores. O sea, ese acecho que Satanás está haciendo es visible, es visible. Y no podemos evitar la obra de Satanás, pero sí podemos nosotros evitar caer en sus trampas o ser devorados. Vamos a leer el capítulo 5, ¿verdad? De ahí no estábamos de Primera de Pedro, pero vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para poder entrar y poder tener el contexto espiritual del cual nos está hablando el apóstol aquí hoy en día. ¿Ya lo halló en su Biblia? Vamos a leer entonces capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 8 al 11. Mire cómo dice. Lo que leímos ya, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, dice el apóstol, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos, se están haciendo en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo con lo que miramos aquí y lo que acabamos de leer, ¿cómo deberíamos nosotros como cristianos reaccionar ante el acecho de Satanás? ¿Qué promesa hace Dios para aquellos que sufren? Allí miramos en que Primera de Pedro 5:10, Pedro escribe estas palabras con el contexto de cómo responder a los ataques de Satanás en contra de la fe cristiana. Pero como ya mencionamos,
Satanás actúa de muchas formas diferentes. Y aunque debemos ser conscientes de la realidad y el poder de nuestro enemigo, nunca debemos desanimarnos. ¿Por qué? Porque siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás y que Satanás es un enemigo derrotado. Y que mientras estemos conectados con Jesús, mientras nos aferremos a Él con fe, tampoco Él, el enemigo, nos podrá derrotar a nosotros. Porque gracias a la cruz, la victoria de Cristo también es nuestra. Aferrémonos a la fe. No nos demos por vencidos. Sigamos perseverando. Tengamos en cuenta de que Dios ya ha vencido al enemigo. Día martes, los crisoles del pecado. Y aquí dice Romanos 1:18. Yo quiero que ustedes lo busquen, ¿verdad? Romanos 1:18. Vamos a buscarlo para que entremos en este contexto de los crisoles del pecado. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está al pendiente de todas las cosas. Dios está en control de todo. Y Dios no se va a quedar callado. Dios va a actuar con su justicia. O sea, todo lo que hacemos, hermanos, amigos, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si nos paramos, ¿verdad? Para darles un ejemplo, si nos paramos en medio de una plaza donde esté un sol fuerte y nos compramos ya sea una paleta o nos compramos un sorbete, un ice cream, una minuta, un raspado, lo que sea. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros nos paramos con esa nieve o esa paleta a medio del sol? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, sin duda, se va a derretir. A esto se le llama causa y efecto. Y estos dos siempre van de la mano. Y por más que las cosas sean diferentes, con el pecado ocurre lo mismo. Siempre va a traer consecuencias. Ahora, no lo entendamos de una manera como que Dios está en el cielo, ¿verdad? Con los brazos cruzados, mirándonos y preguntándose qué cosas terribles podría hacernos a los que pecamos. No, no es de esa manera. El pecado en sí conlleva sus consecuencias. O sea, cuando nosotros pecamos, el pecado va a dar su fruto. Y esas consecuencias muchas veces nos van a dañar. El problema es que muchas veces pensamos de que de alguna manera podemos ser más listos que Dios y podemos pecar sin experimentar las consecuencias. Y eso es imposible. El libro de Proverbios en el capítulo 6, versículo 27 dice: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho y no quemarse la ropa? Nunca es así. Y Pablo lo está dejando bien en claro, que el pecado tiene consecuencias. Y consecuencias no solo para la eternidad, porque también produce consecuencias dolorosas y angustiantes en la actualidad. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo describe este proceso de quienes caen en pecado y las consecuencias de esos pecados. Vamos a leer ahí Romanos, ¿verdad? Vamos a leer capítulo 1, versículo 18 en adelante. Mire cómo dice. Ya lo encontró, mi amigo, mi hermano, búsquelo, porque no vaya a ser que yo le esté dando cosas aquí que no son, así que asegúrese. Vamos a ver, abra su Biblia, capítulo 1 de Romanos, versículo 18 en adelante. Dice: ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Dice el versículo 19 el apóstol: me explico.
lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo hasta las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, para que de modo nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, dice el Señor, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén, dice el apóstol. Ahora el versículo 26 dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Y para que quede más claro, este versículo 27 dice, hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como no estimaron que valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensables, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Estos versículos resumen la esencia de lo que Pablo está manifestando. Y nos tenemos que concentrar específicamente en las etapas del pecado y sus consecuencias. Porque Pablo describe aquí estas consecuencias como la ira de Dios en Romanos 1:18. Y la ira de Dios en este pasaje simplemente denota que Dios permite que la humanidad coseche justamente lo que sembró. Aún con respecto a los cristianos, Dios no siempre interviene de inmediato para quitar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones. Muchas veces Dios permite que experimentemos las consecuencias de nuestros actos a fin de que entendamos cuán profundo y dañino y ofensivo es nuestro pecado. Ahora, ¿hemos considerado las consecuencias de transgredir las leyes morales de Dios? ¿Y qué decir de quebrantar las leyes de salud que Dios nos ha dado? Porque nuestro cuerpo es el hogar de Dios, es el templo de Dios. Y si abusamos de nuestro cuerpo, al no comer de manera correcta, saludable, o al no hacer ejercicio, o si trabajamos en exceso con regularidad, esto también puede considerarse como un pecado en contra de Dios y va a tener consecuencias que pueden crear las condiciones perfectas, ¿verdad?, para un crisol, que puede ser un crisol o una prueba causada por el pecado. Y es por eso que nosotros tenemos que ser
tener los pies en la tierra y ver que en el pecado hay una consecuencia, y la consecuencia puede ser catastrófica en muchas veces. Vamos a pasar entonces, ¿verdad? Ya estábamos por ahí en el día martes, vamos a pasar al día miércoles. Y el día miércoles dice los crisoles de purificación. Y vamos a leer ahí Jeremías capítulo 9, versículo 7. Ahí está en la pantalla, pero corrobórele con su Biblia, por favor. Dice de la siguiente manera: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Jeremías 9, versículo 7. O sea, ¿quién es el que va a probar? ¿Quién es el que va a refinar? Dios mismo. Y es por eso que si el Espíritu Santo trae a nuestra mente una palabra de Dios que tal vez nos hiere, que tal vez nos molesta, puede estar seguro, nosotros podemos estar seguros de que hay algo en nosotros, o que hay algo en ti, que Él quiere herir hasta que muera. O sea, algo que nos está dañando a nosotros. Así como un cirujano corta, ¿verdad?, la parte enferma de nuestro cuerpo. Y déjenme decirles que si las cortara sin el avance que hay ahora de la anestesia, fuera un proceso doloroso. Y es por eso que a veces el espíritu cuando nos amonesta, nos duele, nos incomoda. ¿Pero por qué? Porque hay algo en nosotros que necesita morir. ¿Cómo entendemos nosotros esta cita, verdad? De esto, en nuestra experiencia, con los dolores que implica el proceso de purificación. O sea, de cuando Dios nos quiere purificar. Vamos a leer todo este pedazo de Jeremías, de capítulo 9. Vamos a leer del versículo 7 al 16. Léame, sígame, por favor, con su vista, pero búsquelo para que usted corrobore, por favor. Dice el versículo 9 y leemos en adelante. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por las pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta que no quedar quien pase ni oyerse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Porque causa de la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: esta es la razón, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales según las enseñanzas de sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, aguas amargas. Y los esparciré entre las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Dios dice aquí en Jeremías 9:7 que refinará y probará a Judá y a Jerusalén. Y se dan dos razones en el versículo 13 y 14. Dios da razones, porque el pueblo se había alejado de él. El pueblo estaba en idolatría, haciendo cosas feas en contra de Dios. Ahora el refinamiento que Dios va a usar, la acción que Dios va a hacer con el pueblo tanto de Israel como de Judá, es una acción drástica. Drástica. Muchas veces Dios tiene que hacer así con nosotros. Tiene que actuar drásticamente en nuestras vidas por amor a nosotros,
por nuestra salvación. Probablemente hay 3 razones por las cuales, ¿verdad?, refinar y probar puede asemejarse a un crisol. Porque en primer lugar, cuando entramos en este refinar y probar, experimentamos dolor. Cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. Porque un poco antes, ¿verdad?, de esta escritura de Jeremías, en el capítulo anterior, describe con tristeza, dice: los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que los refine. Jeremías 6:29. Por lo tanto, ocasionalmente se necesita una acción drástica para llamar nuestra atención. En segundo lugar, experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. Cuando se nos descubre todo, nos da dolor y nos da angustia y nos queremos desaparecer. Y en tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Puede ser bastante incómodo y difícil seguir eligiendo renunciar a las cosas que han sido una parte de nuestra vida. Ahora pensemos en los pecados con los que nosotros luchamos. Y pensemos si Dios hoy en día nos refinara y nos probara. O sea, ¿qué método tendría que utilizar Dios? ¿Un método liviano o tendría que usar un método severo? ¿Y qué medidas podemos tomar nosotros antes, ¿verdad?, de que Dios decida tomar medidas drásticas con nosotros, como lo hizo con Israel? Nosotros tenemos una chance. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evitar llegar hasta allí tomando buenas decisiones, siendo obedientes con Dios, conociéndole, orando, llenándonos de su palabra, no yéndonos tras los dioses falsos, no haciendo cosas que hacen las personas paganas de afuera. Dios nos da esta advertencia para que nosotros no tengamos que pasar por estos crisoles. Ahora, el crisol, el último crisol del que vamos a hablar es el crisol de la madurez. Y vamos a leer allí, en este crisol de la madurez, vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que yo no me enaltezca de sobremanera. 2 Corintios 12, 7. Hay una gran diferencia, mis amigos, mis hermanos, entre cortar un árbol y podar un árbol. Porque cortamos los árboles que no queremos, pero podamos los árboles que queremos que se desarrollen y que den un fruto. Sin embargo, los dos procesos, tanto de cortar como podar, es necesaria una herramienta y una herramienta afilada. Por cierto, la poda requiere cortar partes muchas veces de las plantas, que a criterio de un jardinero novato sería como destruirla. En un contexto espiritual, esta persona, Bruce Wilkinson, escribió en forma de pregunta y dijo esto: ¿oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicas que Él te haga más semejante a su Hijo? Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras de podar. O sea que Dios nos tiene que quitar muchas veces cosas que traemos arrastrando en nuestra vida, malos hábitos, muchas veces vicios. Y Dios nos tiene que podar para que crezcamos.
espiritualmente. Hay muchos que se preguntan, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Pablo con el aguijón en mi carne? Y las ideas son muchas. Si usted se mete al internet y empieza a ver, son muchas. Desde que Pablo sufría como ataques de sus enemigos, y otros dicen que ataques de epilepsia, otros que hasta que tenía dificultades para hablar y que por ahí tenía problemas en los ojos. O sea, se da, queridos amigos, queridos hermanos, se da una sinfín de explicaciones para este aguijón de Pablo. Pero curiosamente, o sea, el aguijón de Pablo puede ser de esa manera, pero el aguijón mío, que Dios tiene que usar en mí, porque muchas veces, ¿verdad? Pablo dice ahí en esta lectura que el aguijón le fue dado. Pablo dice claramente que le fue dado ese aguijón y le fue dado con un propósito. Le fue dado ¿por qué? Porque él, si nosotros nos vamos a la historia de Pablo, de dónde viene, quién era Pablo, cómo era Pablo. Pablo, antes de conocer al Señor, era una persona, o sea, mala. Perseguía a los cristianos, los golpeaba, los encarcelaba y muchas veces hasta morían los cristianos. Ustedes se recuerdan cuando Esteban fue apedreado, la ropa de Esteban quedó allí a los pies justamente de Pablo. ¿Por qué? Porque él era una persona también de categoría, eso tenía que tener cierto tipo de imponencia, ¿verdad? Y entonces Dios le da este aguijón, porque el aguijón de Pablo tenía un propósito. Y el propósito él lo dice allí en 2 Corintios 12, 7, para que no se enaltezca de sobremanera, o sea, que no se crea él que solo porque él es Pablo, todo está sucediendo y todo el mundo gira a su alrededor. No, le dejó eso para que Pablo pudiera tener certeza de quién era él y de quién era Dios. Que cada uno estuviera en su lugar. Y también se lo dio como una protección para que Pablo no pecara en el futuro. Y Pablo reconoció que por la naturaleza tenía una debilidad para pecar y que este aguijón podría protegerlo. Y para que la grandeza, dice 2 Corintios, leamos allí otra vez para que nosotros podamos mirar esto en su contexto. Dice el versículo 7 de 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, es entonces cuando soy fuerte. Y aquí miramos cómo Pablo enfrenta su aguijón. Miramos cómo la debilidad de Pablo tiene otros beneficios espirituales para él. Y la forma en que Pablo responde, cómo podía esto ayudarnos a nosotros a enfrentar aguijones que quizás tengamos que sobrellevar. ¿Cuántas diferencias hay entre las ideas de Dios para nuestro desarrollo espiritual y las ideas nuestras? O sea, pensemos en los aspectos de la vida en los que necesitamos dar más frutos de justicia. Yo les hago una pregunta, ¿verdad? La puede contestar aquí en los comentarios abajo del video.
Y yo les daría esta pregunta. ¿Qué cualidades espirituales le gustaría pedir a Dios que desarrolle en ustedes mediante una poda que tenga que hacer el Señor en su vida? O sea, ¿qué le gustaría pedirle a Dios? Pero recuérdense que va a haber una poda. Deje su comentario. La vida cristiana, hermanos, no es siempre una verde pradera. Sabe que en el libro de Éxodo capítulo 17 y versículo 6, allí se desarrolla una historia en donde Dios va a probar al pueblo, donde Dios va a poner en un crisol a este pueblo. Dice el versículo 6 del Éxodo 17. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y la golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Miren la escena que hay aquí. Dios lo lleva a un lugar, ¿verdad? A un lugar en donde no hay agua. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y aunque el camino esté escabroso, tenemos que seguir confiando en el poder divino para saber que Él es el que nos está conduciendo. La experiencia de los hijos de Israel cuando peregrinaban por el desierto tiene una lección para nosotros en aspecto. Porque toda experiencia anterior es una lección para nosotros. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo que bebiese en ese lugar. El Señor, oculto en la columna de nube, los conducía y por su expreso mandato acamparon en ese lugar. El general de los ejércitos del cielo sabía que en Refidim faltaba agua, pero lo llevó hasta allí para probar la fe de ellos. Pero cuán indignos eran de que Dios confiara en ellos. Vez tras vez, Dios se manifestó con ellos. Él había matado, ¿se recuerdan?, a los primogénitos de todas las familias de Egipto para liberarlos. Y los había sacado de la cautividad con brazo poderoso. Los había alimentado con comida del cielo. Y había hecho un pacto con ellos de conducirlos a la tierra prometida. Pero ahora, cuando las dificultades asomaban, se pusieron estas dificultades delante de ellos de que no había agua, se rebelaron, desconfiaron de Dios, incluso acusaron a Moisés de haberlos sacado de allá, a ellos y a sus hijos, haberlos sacado de Egipto solo para que murieran de sed en el desierto. Y por causa de la murmuración y falta de fe, deshonraron a Dios y se colocaron en una posición en la que no podían apreciar las bendiciones recibidas. Hoy en día, muchos piensan que cuando comienzan su vida cristiana, se encontrarán libres de toda necesidad y de toda dificultad. Pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo, se va a encontrar en un refidim en el camino. Porque la vida no está hecha de verdes prados ni de aguas de reposo. A veces el desaliento nos alcanza, porque llegan las privaciones, se producen incidentes que nos ponen en dificultades. A medida que avanzamos en el sendero angosto, haciendo según creemos lo mejor, encontraremos pruebas dolorosas que nos van a asediar. Esto nos hace pensar que quizás hemos sido guiados por nuestra propia sabiduría lejos de Dios y acusados por la conciencia. Razonamos que si hubiéramos caminado con Dios nunca hubiésemos sufrido de este modo. Desde antes
el Señor condujo a su pueblo a un Refidim y puede escoger conducirnos a nosotros allí con el propósito de probar nuestra fidelidad y nuestra lealtad hacia Él. En su misericordia, Dios no siempre nos coloca en los lugares más fáciles, porque si lo hiciera por nuestra propia autosuficiencia, nos olvidaríamos que es el Señor, nuestro ayudador en tiempo de necesidad. Hemos llegado al fin de estos crisoles y creo que ha quedado muy claro y sería muy beneficioso para nosotros que repasáramos esta lección unas 2-3 veces, tal vez las partes que no hemos entendido, o tal vez por el crisol que estamos pasando, ya sea para aconsejar a alguien que esté pasando por una situación difícil, o incluso para nosotros mismos, saber qué hacer. Esta lección ha sido muy instructiva espiritualmente. Agradecemos al Señor, ¿verdad? Porque nos da el medio por cual hacer todo expresar todas estas enseñanzas. Recuérdense, mis amigos, mis hermanos, de que si amamos, ¿verdad? Decimos que amamos a Dios, que es el lema de nuestro canal. Amemos también a nuestro prójimo. Nos veremos la próxima semana, si es que Dios no ha regresado y si Él lo permite. Cuídense. Un abrazo. Hasta pronto.